Estamos transmitiendo desde una clase de nuestra materia en la Facultad de Filosofía y Letras de Historia Social General, que está a cargo de la profesora Cristina Mateu, que está también acá presente. No sé, Cristina, si vos querés aprovechar para decir algo ahora. Bueno, quería saludar y agradecer a las participantes. Creo que es un tema muy importante, no solo desde la perspectiva de nuestra materia, sino desde la formación como, como mujeres y hombres que tratamos de transformar la sociedad, y la perspectiva de cada una de ellas me parece que nos va a ayudar a profundizar y a comprender más aún el tema y nuestro presente, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a Alejandra, a Graciela y a Paula. Y a vos, Ana, también y a Marisabel por el esfuerzo de haber organizado la mesa. Gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Sí, totalmente, me sumo, muchas gracias a la invitación. Bueno, entonces la dejo a Marisabel, que va a hacer la introducción a la mesa, así ya arrancamos. Bueno, bienvenidas, bienvenides. La verdad es que para nosotras desde la cátedra es un orgullo grande estar haciendo esta charla. Venimos desde hace un tiempo pensando cómo abordar, introducir en los contenidos de la materia cuestiones vinculadas a pensar las formas de opresión de género y a pensar desde una perspectiva marxista el feminismo. Y bueno, durante los últimos 2 años estuvimos trabajando en esto y tratando de incorporar a la bibliografía de la materia esta perspectiva de a poquito, ¿no? Con mucha humildad y también con bastante desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, venimos de un recorrido en el que como el conjunto de la sociedad no le dábamos la suficiente sustancia. Así que, bueno, para nosotras es un orgullo importante y un desafío empezar a pensar desde una perspectiva marxista el feminismo. Y para poder profundizar en estas cuestiones, invitamos a Graciela Tejero Coni, a Paula Varela y a Alejandra Ciriza, que son compañeras que desde distintos recorridos vienen pensando la perspectiva feminista, vienen analizando, historizando y con mucho compromiso desarrollando teorías y también acalorados debates, ¿no? Porque lo que nosotros planteamos para la charla de hoy, la relación entre patriarcado y capitalismo, ha sido objeto de importantes debates. Cómo se da esa relación, si son sistemas autónomos e independientes, si no, cómo el capitalismo en su desarrollo ha hecho uso y articulado las relaciones de opresión patriarcal. Bueno, ha sido objeto todo esto de un profundo y extenso análisis y debate, no desde hace 5 o 10 años, sino desde hace mucho. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que la verdad es que estamos aprendiendo algunas cuestiones que se vienen debatiendo hace más de 50 años, ¿no? Y que nos enteramos ahora, quienes no habíamos profundizado en esta perspectiva, de muchos análisis, estudios y cuestiones que se debaten que vienen de larga data. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a Graciela, a Paula y a Alejandra por poder estar en este primer espacio que abrimos desde la cátedra para empezar a profundizar y a pensar en este tema, en esta relación. Esperamos que no se termine acá, sabemos que seguramente se abrirán muchísimas preguntas, ganas de intervenir, de cuestionar, de participar de este debate, y que tenemos un tiempo acotado. Después podremos retomar también en los prácticos muchas de las discusiones y de las cuestiones que se planteen acá, y también pensar, ¿no?, distintas instancias que podamos desarrollar más adelante para darle continuidad. Así que, bueno, sin más introducción,
le damos la palabra a las compañeras que invitamos a participar de esta mesa redonda. Van a tener una intervención de media hora cada una, más o menos, y luego vamos a abrir el espacio para preguntas, para intervenciones, dándole prioridad a las estudiantes, a los estudiantes de la cátedra que pueden hacer preguntas a través del chat, y también vamos a estar pendientes de los comentarios o las preguntas que puedan aparecer en el canal de YouTube, como para darle participación a gente que pueda estar viendo y que no está en el contexto de la clase. Pero bueno, vamos obviamente a priorizar a quienes están dentro del contexto de la materia para que puedan preguntar. Bueno, muchas gracias de nuevo y les damos la palabra. No sé cuál de las tres tiene ganas de arrancar, esto no lo previmos, no organizamos un orden de... Esto está mal, ¿no? Un orden de intervención. Estamos entre amigas. Claro, ustedes seguramente ya se conocen y han participado de más de un encuentro, así que definan quién quiere arrancar. No sé si Graciela, vos que tomaste ahí la iniciativa, ¿querés empezar? ¿Te parece? No, no hay problema. Dale. Arranco yo. Bueno, desde ya, en primer lugar, recién le agradecíamos a Cristina, pero es a todas las profesoras y profesores de la cátedra, ¿no? De Historia Social General, no solo a ella, sino en el nombre de ella, todo el esfuerzo que han hecho y sobre todo porque creo que es importante, yo por lo pronto valoro mucho la escucha del público, del alumnado con interés historicista, para abordar la relación entre patriarcado y capitalismo, porque no es igual desde cualquier disciplina, en particular si lo hacemos desde la historia, por lo menos desde mi perspectiva teórica como marxista y feminista, me parece un enfoque esencial. Por lo tanto, bueno, futuros historiadores que sean nuestro principal público hoy es un lujo. Y pensaba, sobre todo, bueno, compartiendo con las colegas que tenemos un largo recorrido. En los 90, yo recuerdo que teníamos muchos debates en el feminismo y se nos cuestionaba a algunas de nosotras el uso de la categoría de patriarcado. Y nos decían que era una categoría superada, que era anacrónico, que ya la cantidad de derechos conquistados por las mujeres daban cuenta de que el patriarcado estaba, prácticamente con partida de defunción. Yo recuerdo en particular un debate que tuve, siendo que había sido una invitada del Museo de Librería de Mujeres, Milagros Rivera Garreta, de Barcelona, una feminista encantadora, a quien quiero mucho, pero con la que discutimos mucho también. Y ella venía en aquel entonces con todas las corrientes europeas que planteaban que el patriarcado estaba muriendo. Bueno, esto estoy hablando de los 90, el tiempo ha transcurrido, hoy estamos la última década hablando ya entre historiadoras y historiadores de distintas periodizaciones, pensando en la cuarta ola, la marea verde, las jóvenes, y el patriarcado ha pasado a ser parte de su léxico cotidiano y han reincorporado esto que parecía que íbamos a poner en el cajón del olvido. Sin embargo, yo planteo, en todo caso, para el debate en esta charla, una preocupación, que es que para esta cuarta ola, fundamentalmente, no digo de manera exclusiva, pero sí fuertemente, con una impronta de un concepto de patriarcado reducido a heteronormatividad. Y esto me parece, precisamente por el contexto de futuros historiadores en los que estamos, me parece que hay que estar alerta, porque sería un grave error, y por lo tanto celebro que espacios académicos y políticos
donde retomar el análisis científico, ¿no? Considerando los grandes aportes que ha hecho la antropología y la historia, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, para hablar de patriarcado como un sistema mucho más complejo que la simple heteronormatividad a la que lamentablemente en algunos discursos hoy día se lo reduce. Pero para entender al patriarcado como sistema, en este caso, digamos, yo como marxista adhiero a esta idea de sistema funcional con todas las formaciones económico-sociales, no solo el capitalismo. Por lo tanto, me parece que para poder entender esta funcionalidad entre patriarcado y formas de explotación, es irremediable recurrir al marxismo como método. Pese a que muchas corrientes feministas siguen aún opinando al día de hoy que Marx y Engels no ofrecieron herramientas explicativas sobre la opresión histórica, ¿no?, que sufrimos las mujeres. Desde ese punto de vista me parece, también un lujo el poder estar expresándome frente a tantas alumnos y alumnas en la reivindicación de este método científico. Las premisas básicas, precisamente que el marxismo ha dado como forma explicativa, tiene que ver con un análisis que tiene más de 100 años, ¿no? Y que es la esencia del método marxista, que es la relación entre producción y reproducción humana. Esto me parece que fue retomado en su momento por aquellas viejitas que éramos de la segunda ola, por allá por los 60, 70, de muchas feministas marxistas que tomaron esta guía para el análisis de la opresión y que lamentablemente fue abandonando su lugar de privilegio, digamos, o de hegemonía explicativa. Estas relaciones de producción y reproducción ya están planteadas por Marx y Engels en 1845 en la ideología alemana. Y casi 40 años después las vuelve a poner en evidencia como base de su criterio analítico el propio Engels en el testamento de Marx, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Por lo tanto, no hay ningún debate posible entre el Marx joven y el Marx viejo, con el que también se intentó desviar la posibilidad de que este análisis tuviera un carácter explicativo más global. Por el poco tiempo que tenemos para el debate, me parece esencial, por lo menos en mi intervención, traerles porque alude a la concepción de lo humano, que tiene que ver con una concepción integral, dirían los chicos un combo indivisible, que es la concepción biopsicosocial de todos los fenómenos, en el que si unilateralizás alguno de esos aspectos, no se llega a ninguna explicación. Por lo tanto, lo humano tiene tanto de biológico como de psicológico y de social, y uno va precisamente siéndole objeto y funcional al otro. Este método de análisis es el que permite desentrañar el origen del patriarcado y darle este carácter histórico funcional alrededor del desarrollo de la correspondencia entre el desarrollo productivo y las transformaciones vinculares entre los sexos. Yo me voy a permitir, porque no es común que lo hagan, no lo sé si lo tienen en la bibliografía, pero a cuenta de ser reiterativa, voy a citar al propio Marx y Engels sobre las premisas de la historia. Cuando en la ideología alemana ellos dicen que para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. Por consiguiente, la producción de la vida material misma.
Lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplir todos los días y a todas horas, y esto supondrá siempre necesariamente la actividad de la producción. Y eso es lo que nos caracteriza como especie, ¿no? El generar el trabajo que genera cultura y que el dominio de la naturaleza es lo que nos caracteriza. La segunda es que la satisfacción de esta primera necesidad de inmediatez, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello, conduce a nuevas necesidades. Y ahí viene toda la complejidad desde los orígenes mismos del proceso de hominización hasta la compleja civilización que hoy vivimos. Y finalmente la tercera, dice el texto, interviene de antemano en el desarrollo histórico y hace que los hombres se renueven diariamente su propia vida y comienza al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear. Es la relación entre los hombres y las mujeres. Lo extraordinario para este momento histórico de análisis de 1845, es que el texto continúa, y a esto lo llamo a la reflexión, dice, estos tres aspectos de la actividad social no deben considerarse tres fases distintas, sino esencialmente como eso, como tres aspectos que han existido desde el principio de la historia y desde el primer hombre y que todavía hoy siguen rigiendo la historia. La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como la de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. De una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, de donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o determinada fase social. Me quedo ahí con la cita porque creo que a pesar de su antigüedad sigue siendo los anteojos con el que miramos los debates actuales alrededor de las concepciones sobre el patriarcado. Y hay un desarrollo muy interesante en el propio texto de Engels, posterior, 40 años después, que utiliza una palabra que ha traído mucho debate en relación a las distintas traducciones que del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado ha tenido, que es la palabra coincide. Siendo fiel a este método original de ver que las relaciones de producción y las relaciones de reproducción son parte de un mismo fenómeno indivisible y que las dos tienen este aspecto de natural y social, Engels va a decir que coincide la aparición de las relaciones de explotación con las relaciones de opresión entre varones y mujeres. Por eso insisto en el tema del método de análisis, porque esto podemos ir analizándolo, tomándolo como guía para cada uno de los momentos históricos en el que el patriarcado ha ido siendo funcional en los momentos largos de la historia. Y en particular en el capitalismo podemos seguir utilizando ese mismo método de análisis y nos encontramos con fenómenos propios de ese desarrollo productivo, pero que también siguen operando el patriarcado en relación a la opresión de las mujeres bajo otras formas, pero que no ha desaparecido. Y ese era el debate original dentro del feminismo. El patriarcado, así como la explotación, en términos de sistemas de modos de producción particulares, como han estado ustedes estudiando en cada uno de los momentos históricos, siempre hace al control de los cuerpos. En un caso de explotación y transformado después en un antagonismo de clase,
y en el caso del control del cuerpo de las mujeres, transformado en sistema patriarcal de opresión. Me parece que para seguir con esta misma guía de ver cómo es esa relación, es importante ver que no solo coincide el antagonismo de clase con el antagonismo entre los sexos en un determinado momento histórico, sino que nace el patriarcado como sistema junto con el Estado. O sea, la regulación, la necesidad de regulación entre los conflictos que se generan en términos de clase y de explotación, también es necesario ese Estado para regular los conflictos que van a presentarse en la regulación de los cuerpos y de la opresión que se ejerce sobre las mujeres, desde la antigüedad hasta el día de ayer y el día de hoy, sin lugar a duda. Si tenemos presente los debates que hemos tenido en relación a lo que nos ha costado llegar a conquistar el derecho del aborto, por ejemplo, bueno, tiempos muy recientes, tenemos un ejemplo práctico de cómo ese control sobre los cuerpos de las mujeres era absolutamente funcional a la restricción que se nos puso tanto en términos productivos como reproductivos. O sea, no poder tener la autonomía sobre nuestros cuerpos y mantener, a pesar de que se suponga que hemos conquistado muchos derechos, sin embargo, seguimos en nuestra práctica con distintas formas de esclavitud. Hoy el capitalismo ha puesto nuevas formas, como es la incorporación de la mano de obra en términos productivos a muchas mujeres, sobre todo en lo que va de fines del siglo XIX al siglo XX, incorporadas al, entre comillas, mercado de trabajo. O sea que la histórica exclusión de las mujeres del trabajo productivo y solo relegadas en términos incluso del desarrollo capitalista a lo privado, es parte de las necesidades de la expansión productiva, pero a su vez está vinculado con la lucha por los derechos de las mujeres a recuperar esa capacidad productiva. Esto me parece que también fue muy estudiado con esta guía de la metodología que ofrece el marxismo por las feministas de los 60. Ana en algún momento me había planteado si yo tenía alguna bibliografía para sugerir, y la verdad que les pido disculpas porque ese pedido se me chispoteó, lo dicen los pibes, y no lo hice oportunamente, pero en relación al método científico de análisis entre las relaciones de producción y reproducción, yo aconsejaría, hoy revisando, acordándome del pedido de Ana, revisé la biblioteca y encontré Mujeres y Género, que es de Susana Naroski, una antropóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que escribió para la década del 90 este libro tan interesante que habla de la progresión epistemológica entre estas tres categorías de análisis, que son las mujeres en singular, casi histórica, el mujeres, que tiene que ver con la interseccionalidad, y el género como categoría de relación de poder. Pero tiene un capítulo muy interesante que quizás les pueda ser útil, que se llama Producir Personas. Y entonces vincula claramente esta metodología, y ella se define como feminista materialista, precisamente la relación entre producir productos, entre comillas, mercancía y todo lo que ustedes están viendo, y la producción de personas, como parte de lo que ella caracteriza, que es el trabajo de la procreación, ¿no? La procreación como un trabajo más. Y lo otro que les quería también recordar, es un librito muy viejo, que lo tengo bastante dañado, que seguramente Alejandra lo recordará, que es El ama de casa bajo el capitalismo,
que, hace al debate en distintos capítulos que escriben distintas feministas, fundamentalmente en discusión con Wally Seccombe, que plantea el trabajo doméstico en el modo de producción capitalista. Y esto que ustedes estaban viendo en la clase hace un rato nomás, es cómo el trabajo invisible de doméstico es incorporado como parte de el salario del obrero que no se paga. O sea, esa reproducción de trabajo, de la fuerza de trabajo del obrero, está implícita mucho del trabajo de las mujeres en el trabajo doméstico. Ahora, como eufemismo absoluto, se plantean las tareas de cuidado, cuando en realidad las mujeres no nos hemos desembarazado todavía de la esclavitud doméstica, ¿no? En palabras de Lenin. Ni tampoco de la esclavitud sexual. Y estamos hablando de prostitución, la contracara de la monogamia. Ni tampoco de la explotación reproductiva. Y ni que hablar si hoy ponemos y llevamos al mercado a las mujeres como mercancía en términos uterinos y hablamos de alquiler de vientres. O sea que estamos planteándonos precisamente entonces esta funcionalidad, y vuelvo al principio, la funcionalidad entre el patriarcado como sistema de control de los cuerpos, en este caso particular para la opresión de las mujeres, con los sistemas de explotación que tienen que ver con, bueno, lo verán ustedes en las clases siguientes, con la tasa de ganancia y cómo el capitalismo todavía tiene resortes, entre otras cosas porque tiene mucha mano de obra de mujeres todavía no incorporada al mercado, tiene todavía mucho tiempo para estar viviticoleando. Por lo tanto, estas discusiones que plantean ya desde la década del 80, que el patriarcado y los sistemas de explotación van en paralelo y no se tienen puntos de intersección, quedan demostrados en la propia práctica social el error en el análisis. Yo recuerdo que para los 80 debatíamos las tesis de Meillassoux, que planteaba el modo de producción doméstico y utilizando categorías y jerga marxista, en realidad planteaba que la opresión y la explotación de las mujeres era previa al sistema de explotación de clases. Y ahí entonces yo... digamos, les recuerdo esta cita anterior de cómo coinciden, cómo una no puede funcionar sin la otra. Esto para las mujeres es muy importante en términos del feminismo como proyecto político, porque poder entender cómo funciona el sistema de opresión y de explotación en articulación y alianza es primordial para que nos demos una estrategia y una política de liberación que tenga en cuenta ese aspecto. Por lo tanto, reducir y plantearnos qué es primero, qué es después, sería un error analítico que nos lleva a errores políticos. Nos lleva a errores políticos que tienen que ver con las alianzas posibles, nos llevan a errores políticos que tienen que ver con cuáles son las reivindicaciones primordiales que tenemos pendientes las mujeres en términos de que todavía no hemos resuelto gran parte de nuestros derechos y nuestra liberación. Y también un debate con la izquierda, debo decirlo, porque la izquierda muy conservadora siempre nos ha planteado que el problema iba a ser resuelto con la revolución social en términos de clase. Y esto también es un error de unilateralidad, porque al no ver esta funcionalidad entre la explotación y la opresión, entre el patriarcado y la formación económica social, hace que no se tengan políticas a lo mejor acertadas. Bueno, ahora el feminismo, lo pongo entre comillas, está haciendo moda y está siendo tomado
por todos los discursos. Yo no sé con qué grado de profundidad y entendimiento en relación a lo que significan como proyecto político de transformación social verdaderamente. Por esto también es el debate con una corriente de feminismo liberal que puede plantearse la liberación de las mujeres sin cuestionar la explotación. O sea que tanto por izquierda o por derecha, si no se entiende verdaderamente cuál es el proceso histórico, por eso me alegraba que tuviéramos este público privilegiado, no se entiende ese proceso histórico por el cual, digamos, dónde están las causas de nuestra situación de opresión y explotación, difícilmente las podremos transformar. Desde ahí, bueno, hay una cantidad de situaciones particulares, de debates de orden ideológico y político, de modernidad, que tienen que ver con nuevas teorías posmodernas alrededor de situaciones posibles de empoderamiento o de libres elecciones, que es lo que de alguna manera Ana me planteaba como preocupación, porque desarrollar teorías posmodernas y absolutamente individualistas que tienen que ver con empoderamientos individuales, más allá de las bromas, más allá de los memes que circulan sobre la posibilidad o no de deconstruirse, la práctica social es la única posible en términos de caminos verdaderamente transformadores y revolucionarios, que van a hacer que las condiciones materiales objetivas cambien. No cambian las relaciones cuando precisamente no han sido voluntariamente adquiridas tampoco. Por lo tanto, es mucho más complejo este desarme, digamos así, del sistema en su conjunto si no se lo comprende. Por lo tanto, creo que los considero verdaderamente mitos, tanto el empoderamiento individual por fuera de la práctica social histórica, como la posible libre elección. Las mujeres no estamos en condición de libertad como para hacer libres elecciones. Estamos absolutamente condicionadas precisamente por el sistema patriarcal y capitalista que todavía está, como les dije recién, vivito y coleando. Por lo tanto, los condicionamientos objetivos que las mujeres tenemos para hacer esas elecciones son absolutamente idealistas. No podemos elegir, hay cuestiones que no se pueden elegir. No se puede elegir la clase social en la que uno nace y se desarrolla. Esto solo sucede en las telenovelas de la década del 60. En la realidad no se elige. No se elige la etnia, no se elige la edad, no se eligen. O sea, que engañosamente nos diga el capitalismo que todo puede ser llevado al mercado y que todo puede ser elegido y que todo puede ser transformado por mi propia voluntad, en realidad lo que hace es despolitizarnos y dejarnos inermes frente a las situaciones que tenemos que desarmar revolucionariamente. Así que bueno, no sé si estoy en tiempo. Decime vos, Ana, cómo voy. O no. Marisabel. Sí, bueno, Graciela, si querés ir dejando por ahí, le damos la palabra a Paula o Alejandra y en todo caso luego con preguntas podés retomar algún aspecto que haya quedado ahí pendiente. Vale. Bueno, porque estoy viendo que son las 7:30 pasadas, claro, y ya media hora estuvo ahí. Yo, perdón, no estoy siguiendo el tiempo, así que no estoy cumpliendo mi rol de moderadora. Estoy preocupada porque todo esto esté ocurriendo en simultáneo a través del YouTube. Así que disculpen que estoy prestando atención a otra cuestión. Así que no estaba siguiendo los tiempos. Bueno, gracias, Graciela. No sé, Paula, ¿querés decir vos? Sí, no hay tema. Dale. Sí. Bueno, también agradecer a la cátedra, a todas las compañeras y los compañeros de la cátedra y particularmente al esfuerzo de María Isabel de hacer la coordinación de todo esto y
y bueno, y lograr sentarnos aquí. Para mí es un placer compartir la mesa con Graciela y con Alejandra, así que, pero tengo una mala noticia, soy socióloga, así que en casa de historiadores, con ustedes una socióloga, ya sé que van a desinfectar la pantalla, no quiero memes, no quiero estar en esas páginas terribles en las que dicen cosas terribles de nosotros. Pero así que voy a tratar de abordar este temón sobre capitalismo y patriarcado desde el palo desde el que vengo, y desde el tipo de trabajo que desarrollamos, y que por supuesto no es en absoluto un trabajo individual, sino que es un trabajo en equipo. Así que muchas de las cosas que yo voy a plantear acá son cosas que tienen que ver con discusiones colectivas del equipo de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Sociología y del CONICET. Así que yo me hago responsable de todas las cosas que estén mal, y todo el resto es producto de ya bastante tiempo de laburo conjunto. Y bueno, como buena socióloga voy a empezar por la actualidad. Y por una característica del actual movimiento de mujeres, del nuevo movimiento de mujeres, nueva ola feminista, que creo que es una característica muy importante en relación a esta pregunta sobre capitalismo y patriarcado, que es el hecho de que la instancia de articulación de este movimiento a nivel internacional es el Paro Internacional de Mujeres. ¿Sí? Y como ustedes sabrán, porque aparte muchos de ustedes y muchas de ustedes seguramente son activistas y han participado de las muchas marchas multitudinarias y siguen las noticias internacionales sobre el movimiento de mujeres, en buena medida el paro internacional de mujeres tiene algún origen acá, en Argentina, en nuestro movimiento de 2015 en adelante, ni una menos, y tiene también un origen en el Paro Nacional de Mujeres de Polonia en el 2016. ¿Sí? Uno podría decir un poco arbitrariamente, como siempre, que ahí hay dos mojones a partir de los cuales se monta el Paro Internacional de Mujeres, y en 2017, 8 de marzo del 2017, es el primer Paro Internacional de Mujeres, ya con una participación de 35 países en la organización, 55 en las manifestaciones, y ya para 2018 eso estalla y estamos hablando de un paro internacional que convoca a la participación de 170 países, digo, para tener la envergadura. ¿Sí? Ante esto, me parece lo mínimo que uno puede preguntar es, ¿por qué el paro? ¿No? Porque, como diría, bueno, Charles Tilly, mirá que hay repertorio de protesta como para elegir, ¿no? Y sin embargo, lo que se configuró como la instancia de articulación a nivel internacional del movimiento es un paro, es decir, una protesta histórica del movimiento obrero. Vaya así, el propio movimiento nos pone sobre la mesa alguna forma de articulación entre clase y género, o alguna forma de articulación entre la pregunta por capitalismo y patriarcado. Bien, ante esa pregunta, ¿por qué el paro y no otra forma de protesta que podría ser tranquilamente la articulación de este movimiento? Yo quiero plantear acá una serie de hipótesis a partir de las cuales quiero ir haciendo el recorrido de la articulación entre patriarcado y capitalismo. Y la hipótesis central es que el paro aparece como la instancia de articulación de este actual, en desarrollo masivo, movimiento de mujeres, por la centralidad que tiene el trabajo que hacemos las mujeres en el capitalismo contemporáneo, y por la centralidad de las mujeres en lo que otro sociólogo, Ricardo Antunes, brasileño, llama la clase que vive del trabajo. Es decir, lo que yo quiero traer acá es que una posible explicación de por qué el paro es la instancia de articulación del movimiento es por una doble centralidad. Por un lado, la centralidad del trabajo que hacemos las mujeres en la sociedad capitalista contemporánea. Por otro lado, la centralidad de las mujeres en la clase trabajadora o la clase que vive del trabajo. Eso nos lleva a qué queremos, digamos, de qué hablamos cuando decimos, bueno, vamos a tomar por buena la hipótesis. Bien, tomémosla por buena. ¿De qué hablamos con la centralidad del trabajo que hacemos las mujeres en la sociedad capitalista contemporánea? Y ahí me voy a referir a algo que planteó Graciela,
y que efectivamente fue un debate central, y es el trabajo de reproducción social. Yo acabo de hacer un paréntesis, lo voy a retomar después, pero yo adrede y con énfasis quiero hablar de trabajo de reproducción social y no de trabajo de cuidados. ¿Sí? Por cosas que planteó Graciela y a las cuales yo les quiero agregar algunas cosas. Yo quiero hablar de trabajo de reproducción social. Bien, ¿qué es el trabajo de reproducción social? Bueno, es el trabajo de producir y reproducir la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es decir, todas las tareas que incluyen desde el parto en adelante, desde la gestación y el parto en adelante, todo lo que, por ejemplo, implica la reproducción generacional de esa fuerza de trabajo, es decir, el mantenimiento de esa fuerza de trabajo para que pueda llegar a lo que se llama el punto de la producción o el lugar de la producción o el ámbito de la producción, es decir, que haya efectivamente esa mercancía tan particular de la que hablaba Marx, tan única de la que hablaba Marx, que se llama mercancía fuerza de trabajo y que tiene nada más y nada menos que la particularidad de producir más valor que sí mismo. Un detalle. Ese es un detalle que al capital le interesa particularmente, o básicamente es lo que le interesa. Entonces, a eso llamamos trabajo de reproducción social. Y esa discusión del trabajo de reproducción social, que reitero, y lo reitero con toda la intención, no es lo mismo que hablar de trabajo de cuidados. ¿Por qué lo reitero con toda la intención? Porque el trabajo de cuidado está mucho más de moda. Porque circula un montón por los espacios de la discusión feminista, por los espacios militantes, pero también por los espacios académicos. Y, por ejemplo, digamos, yo que como socióloga laburo mucho con datos y qué sé yo, por ejemplo, cuando voy a los datos de la OIT, ¿qué me encuentro? No me encuentro con la categoría de trabajo de reproducción social, me encuentro con la categoría de trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces yo quiero, si se puede, pensar un poquito esos dos conceptos porque me parecen importantes desde el punto de vista, por lo menos, de lo que concebimos nosotros, lo que concibo yo. Bien, entonces, la discusión de trabajo de reproducción social es un debate que es actual, pero que nos remite a la segunda ola, como planteó tal cual Graciela, ¿sí? Entonces, yo quisiera también marcar algunas pequeñas diferencias entre lo que fue ese debate. En segunda ola estamos hablando de década del 70, inicios del 80, después, como planteó Graciela, eso se va difuminando y van a ir cobrando mayor peso otras perspectivas feministas y no la perspectiva ni de la reproducción social, ni el debate del feminismo socialista, ni el debate del feminismo marxista, sino van a ir cobrando peso otras. Pero ahí hay un mojón muy importante y que a mí me parece importante invitarlas a todos ustedes y a todos ustedes a volver a los debates de la segunda ola, porque son muy importantes y porque si hay algo que no podemos hacer, y sobre todo ustedes que son los jóvenes, no pueden darse ese lujo, si me permiten, es empezar de cero. No pueden empezar los debates de cero. Y realmente ahí hay un mojón importante. Entonces, por ejemplo, hay una compilación sobre en la década del 70 y en la segunda ola, buena parte de estos debates se llamó el debate sobre el trabajo doméstico. Y aquí hay una cosa interesante que va a ser distinto hoy. Pueden encontrar en una muy buena compilación de este debate que hicieron en la UNAM y que está en español. Este debate fue mayormente en inglés, ¿sí? Pero bueno, hay una compilación muy buena de la UNAM que después, si quieren, les puedo pasar el link mientras transcurre la clase, les puedo pasar el link para que lo vean, o si no me mandan un mail, les tengo en PDF. Bueno, ¿cuál es el corazón temático de ese debate? El corazón temático es cuál es la importancia que tiene en ese momento trabajo doméstico, así fue como se planteó, el trabajo doméstico en la sociedad capitalista contemporánea, pero no en un sentido abstracto y general, sino, no era, bueno, ¿cuál es la importancia? Mucha, no era esa la pregunta. La pregunta era en qué medida ese trabajo era un trabajo necesario, era un trabajo indispensable, ¿para qué? Para el funcionamiento de la sociedad capitalista, funcionamiento que estaba todo ese debate de acuerdo, funcionaba a partir de la producción de valor, ¿sí? Es decir, el corazón del debate del trabajo doméstico es la pregunta por la relación entre producción y reproducción, es decir, cuál es la relación de necesariedad
entre lo que sucede en ese momento, se llamaba en el ámbito doméstico, y lo que sucede fuera de ese ámbito doméstico le vamos a llamar el ámbito de la producción. Ahí uno puede diferenciar, y acá alguna de estas autoras me parece que a ustedes les va a poder pimponear en la cabeza, uno podría diferenciar una serie de autoras que podríamos llamar de origen operaísta italiano o / autonomista, ¿sí? Que tienen repercusión en la actualidad, y a ustedes hay un nombre de la actualidad que les va a sonar, llamada Silvia Federici, una persona muy, muy conocida en el ámbito de los debates, tanto políticos como teóricos, ¿cierto? Bien, entonces, a ese debate y a esas preguntas hay una serie de respuestas que la dan. Cabeza de lanza, María Rosa Dalla Costa, venida directamente del operaísmo italiano, y venida del ámbito político y de la discusión teórica de Mario Tronti, de la idea de fábrica social de Mario Tronti. Es decir, si ustedes quisieran ir por ese camino, tienen que ir hacia Mario Tronti, ¿sí? No tanto hacia Negri, hacia Toni Negri, sino más bien hacia Mario Tronti, claro. Entonces, es ese operaísmo el que las va a llevar a la posición de María Rosa Dalla Costa, ¿sí? Entonces vos ahí tenés un pack, un combo. María Rosa Dalla Costa, Selma James, que adopta su nombre de apellido de su marido en realidad. Alguien que ustedes seguramente conocen, C.L.R. James, el escritor de Los Jacobinos Negros, Bocato di Cardinale, del libro de Historia de la Revolución Haitiana. Bien, entonces vos tenés el combo, María Rosa Dalla Costa, Selma James, Leopoldina Fortunati, que junto con una jovencísima Silvia Federici, es decir, estamos hablando hace 50 años, ¿cierto? Van a escribir lo que en el texto de Leopoldina Fortunati se llama El arcano de la reproducción, y que después va a ir mutando a el famoso libro de Federici, El Calibán y la bruja, ¿sí? Bien, respuesta al problema de la reproducción social, que en ese momento, reitero, se planteó como debate del trabajo doméstico, del ala autonomista operaísta. Hay otra respuesta, hay muchísimas, por supuesto, esto tiene una arbitrariedad que me interesa a mí, ¿no? Pero hay muchísimas respuestas, pero yo quiero hacer un poquito una polarización pequeña entre estas dos, y es, en 1983 se publica el libro de Liz Vogel, que se llama Marxismo y opresión de las mujeres, que se mete un poco tarde al debate. El debate se estaba cerrando, ya no estaba en su momento cumbre. El debate llega así como con un cuartito de hora retrasada, y va a plantear en este libro que se llama Marxismo y opresión de las mujeres, está en inglés, lamentablemente no tiene traducción todavía al castellano, pero fue reeditado en 2013 por Historical Materialism con un prólogo de Susan Ferguson y David McNally, que es, a mi juicio, una belleza para ubicarse en el panorama, ¿sí? Entonces, busquen la edición, que recontra traqueada en internet, de Historical Materialism del 2013, porque tienen ese prólogo que está buenísimo. Bien. ¿Por qué marco esto? Porque no vas a tener la misma posición que María Rosa Dalla Costa, etcétera, que las operaístas, sino que va a haber una pequeña diferencia ahí, que es muy importante, no para quizás desarrollarla hoy, pero si a uno le gusta, para ir buscando por esos lados, que es una diferencia acerca estrictamente de cómo es esa articulación entre producción y reproducción, y que va a llevar a la pregunta acerca de, que es una pregunta complejísima, que es, ¿el trabajo de reproducción social produce valor o no produce valor? ¿Sí? ¿Produce valor o no produce valor en términos marxistas? ¿Sí? No si produce bienes. Sí, produce bienes, más vale que produce bienes. Pero si produce valor. Bueno, bien, foto de ese debate. A mí me parece muy importante volver ahí, ¿por qué? Porque hay puntos en común entre las distintas posiciones, incluso en estas que acabo de señalar, que creo que están muy relacionados con algo que planteaba Graciela y que creo que son importantes. Uno, el primer punto en común, que no va a ser punto de debate, sino que va a ser acuerdo, es esta idea de sostener una teoría unitaria versus teorías dualistas. Es decir, la búsqueda incansable de encontrar una explicación unitaria que no disocie las dos opresiones, que no disocie la opresión de género y la opresión de clase, que no la transforme en sistemas paralelos, que no plantee, por ejemplo, un sistema de producción doméstico
y un sistema de producción de bienes capitalistas, y entonces distintos sujetos oprimidos en cada uno, en el doméstico las mujeres, en el capitalista los obreros. Bueno, uno de los puntos comunes en este debate va a ser ir contra las posiciones dualistas en sus múltiples formas, porque va a haber posiciones dualistas materialistas y va a haber posiciones dualistas no materialistas, es decir, que hay un sistema de opresión de tipo ideológico, cultural, que eso es el patriarcado, y hay otro sistema de opresión material económico, que es el capitalismo. Entonces, punto en común, ir contra las teorías dualistas. Segundo punto en común, que en realidad se deriva del anterior, y que también lo mencionaba Graciela, es que si uno comprende la opresión de género como una parte necesaria, no aleatoria, no azarosa, sino necesaria de la explotación de clase, no le queda otra que llegar a la conclusión de que para poder liberar a las mujeres de la opresión hay que acabar con el capitalismo. Después uno puede entrar en el debate eterno o no eterno, quizás no necesariamente tiene que ser eterno, de cómo acabamos con el capitalismo, ¿sí? Apasionado para militantes y para teóricos también. Pero lo que es una consecuencia de una teoría unitaria sobre opresión de género y de clase es que no hay chance de la fantasía con la opresión capitalista. Esos son los dos grandes puntos de acuerdo del debate, y después va a haber puntos, lamentablemente solamente en inglés todavía, mujeres y trabajo, España, con lo cual ya va a ir apareciendo por ahí, por internet, y lo vamos a poder tener, que no me escuchen. Ruzza, de origen italiano, pero le tira muchos centros a la teoría de la reproducción social, que es Nancy Fraser, ¿sí? Pero yo la dejaría como en un casillero amigo, pero distinto. Lo que estaba planteando era eso, que había unas ciertas diferencias que a mí me parecían importantes señalar. Y la central es que, a diferencia de lo que sucedió en la década del 70, segunda ola, no se considera el trabajo de reproducción social como idéntico al trabajo doméstico, aquello que se lleva a cabo en el ámbito del hogar, sino que se considera el trabajo de reproducción social como todas esas tareas que son necesarias para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, sean remuneradas o no. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, tarea de reproducción social no remunerada en el ámbito del hogar, decís, el famoso trabajo doméstico que llevamos adelante muy mayoritariamente las mujeres en el ámbito del hogar, pero también formas de trabajo de reproducción social remuneradas en distintos ámbitos. Por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado, ¿sí? Las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Es decir, una forma de remuneración que a su vez tiene las más altas tasas de informalidad del mercado de trabajo, ¿sí? Las formas de trabajo de reproducción social que se llevan adelante en las instituciones públicas, lo que quedan de las instituciones públicas que llevan adelante este trabajo, me estoy refiriendo a los geriátricos, me estoy refiriendo a los jardines maternales, a las instituciones educativas, es decir, todas aquellas tareas que forman fuerza de trabajo o que mantienen fuerza de trabajo, que por ejemplo ya se ha ido también o ya ha sido expulsada del mercado de trabajo, y todas las instituciones privadas que también llevan adelante ese tipo de trabajos. Y acá, ¿qué es una cosa muy interesante? Que si vos pensás la reproducción social, combinando lo remunerado y lo no remunerado, vas a tener dos características que son transversales. La primera es que en los dos ámbitos, remunerado y no remunerado, lo llevan mayoritariamente adelante las mujeres, ¿sí? Es decir, cuando las mujeres ingresan al mercado de trabajo, también ingresan en nichos, ¿sí? Que tienen que ver con la reproducción social. Por supuesto, no solamente en esos nichos, ¿sí? Las mujeres ingresan en un montón de nichos del mercado de trabajo, pero aquellos que son fuertemente remunerados, ¿sí? Son aquellos que tienen que ver con estas tareas de reproducción social que o bien el Estado ha tomado como propias en el mal llamado estado de bienestar, o bien han pasado al ámbito privado en el rebote del estado de bienestar y en la privatización de estos servicios, ¿sí? Segunda característica, que son trabajos sumamente devaluados, no solamente económicamente, ¿sí? Sino que también socialmente, en términos de prestigio, en términos de reconocimiento social. Acá abro un paréntesis. Una de las cosas que esta pandemia puso sobre la mesa es la superlativa importancia de esos trabajos
que con mucho cinismo se le empezó a llamar en la prensa a los trabajos esenciales. Digo, cinismo porque eso no se correspondió con aumentos de salarios, con mejora de condiciones, con bajo de ratios de enfermos para cuidar, ni mucho menos, sino que solamente fue una especie de aplauso simbólico sin reconocimiento de derechos, ¿sí? Pero lo que aparecieron fueron esa importancia sustancial, esa indispensabilidad de estos trabajos, pero también apareció sobre la mesa, no solamente de estos, sino de otros también, pero de estos seguro, apareció también sobre la mesa su terrible devaluación económica y social, ¿sí? Cierro este paréntesis que nos permite abrir la pandemia. Entonces, si uno mira el trabajo de reproducción social, ya sea que se lleve adelante en forma no remunerada, como la gran mayoría de ese trabajo en los hogares o incluso en las redes barriales, porque mucha de ese trabajo excede el ámbito estricto del hogar y aparece en hogares ampliados, que son las redes a partir de las cuales se puede llevar adelante el trabajo de reproducción social, sea que se lleve adelante en el sector remunerado, tienen estas características: feminización y devaluación. Y eso nos permite también pensar otro elemento que me parece importante y que tiene que ver con la actualidad, que es el problema de la crisis de reproducción social, ¿sí? ¿Cómo aparece? Por ejemplo, Nancy Fraser habla de la crisis de reproducción social. ¿Y cómo aparece esta crisis? Y acá eso es interesante también porque se separa de la idea de crisis de los cuidados, ¿sí? Sino que la crisis de reproducción social aparece como un elemento sistémico del sistema capitalista que tiene que ver con qué contradicción, con una contradicción terrible que tiene el sistema capitalista y que no puede resolver, y que es que necesita permanentemente fuerza de trabajo para producir valor, pero a su vez necesita permanentemente abaratar esa fuerza de trabajo para que ese valor sea mayor, para que el plusvalor sea mayor. Bueno, esa tensión es una tensión orgánica del capitalismo. Entonces, pero esa tensión orgánica del capitalismo, es decir, reitero, la necesidad permanente de fuerza de trabajo para poder explotar, pero a su vez la necesidad permanente de bajarle el precio a esa fuerza de trabajo para poder producir más valor, para tener más márgenes de plusvalor, esa tensión permanente tiene que ver con esta devaluación permanente que tiene el trabajo de reproducción social. ¿Se entiende? Entonces, eso es. Pensar, por ejemplo, la crisis actual, la crisis capitalista actual, que básicamente nadie pone en duda, incluso aquellas a quienes no quieren hablar de capitalismo tampoco la ponen en duda, hablan de otras formas, pero básicamente todo el mundo reconoce que estamos en el medio de una crisis capitalista monstruosa. Pensar la crisis capitalista desde el punto de vista de uno de sus aspectos, que es la crisis de reproducción social, permite también pensar a las mujeres como una de las primeras o de las principales, esta palabra no me gusta, pero uno podría decir perdedores o perdedoras o víctimas, ¿sí? Voy a ponerla con todas las comillas para no entrar en el debate de la victimización, pero vamos a decir a las mujeres en el centro de aquellos que tienen que soportar con sus espaldas esta dimensión de la crisis, pero a su vez, y este aspecto es más interesante, las ponen en el centro de la escena. ¿Sí? Las ponen en el centro de la actual crisis capitalista. ¿Por qué? Porque las mujeres están en el centro del trabajo de reproducción social y uno de los aspectos más polémicos actuales es justamente la reproducción social. Entonces, yo creo, volviendo a la pregunta inicial que yo hacía, bueno, ¿cómo puedo explicar que sea el paro? Bueno, yo creo que esta centralidad que tienen las mujeres. Y quisiera ir cerrando con esta imagen. Hay dos consignas del paro internacional de mujeres que a mí me gustan particularmente. Una, que es la que dice, si nosotras paramos, se para el mundo, ¿sí? Y que es bastante contundente, es decir, coloca a las mujeres en el centro efectivamente de la maquinaria que hace andar este mundo, que uno podría decir, ¿es el mundo? Si nosotras paramos, se para el mundo, se para la producción de seres, se para la producción de fuerza de trabajo y se para la producción de valor, se para el mundo, ¿sí? Y otra frase que me gusta mucho, de las consignas que me gustan mucho, es si nuestros cuerpos no valen, haciendo referencia a no tener derecho a nuestra propia reproducción, la decisión sobre nuestra gestación, sobre la gestación de las futuras generaciones, y también haciendo referencia a si nuestro cuerpo
vale en el sentido de los femicidios, es decir, si nuestro cuerpo no vale, produzcan sin nosotras, me parece que esa frase también concentra la importancia que tiene el carácter de las mujeres como trabajadoras y como protagonistas de la reproducción social en tanto pilar fundamental del funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto. Entonces, creo e invito a todo el mundo a volver sobre esa discusión de la reproducción social, a visitarla en su versión de la década del 70, de la segunda ola, a visitarla en cómo se está recreando ahora, también con aspectos. Y los invito y las invito a ir más por el camino de la reproducción social que de los cuidados, y con esto cierro, porque creo que en la discusión sobre los cuidados hay una trampa que está flotando permanentemente, que es la de la romantización del cuidado. Y hay que huir como de la peste, porque eso significaría un retroceso brutal en los debates del movimiento de mujeres, de los movimientos de mujeres y de los feminismos. Y el aspecto del cuidado aparece como efectivamente, bueno, ¿quién no quiere ser una cuidadora? ¿Quién no quiere cuidar la vida? O esta idea de que las mujeres sostenemos la vida. Sí, sostenemos la vida, pero en un sistema a partir del cual esta vida que se sostiene es una vida que se crea para ser explotada, lo cual es una gran contradicción. Yo no sé si a mí me parece tan interesante producir y reproducir fuerza de trabajo para que sea explotada en el capital, por el capital, ¿sí? Y la producimos y reproducimos en condiciones que efectivamente no elegimos, que creo que también Graciela hacía referencia a eso. Entonces, doble invitación a ir a visitar el debate de reproducción social y mirar con mucho cuidado el debate de los cuidados. Cierro acá y... Bueno, gracias, Paula. Le damos la palabra ahora a Alejandra Siriza. ¿Estás por ahí? Ahí te veo. Sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer escuchar a las compañeras y una enorme alegría de encontrar la sintonía en la que estamos, ¿verdad? Que en buena medida tiene que ver con la tradición política, digamos, el pertenecer a una determinada tradición teórica y política hace que una termine recorriendo caminos afines. En mi caso, procedo del campo de la filosofía, lo cual no sé cuán bueno o malo pueda ser, porque la filosofía es una disciplina profundamente decadente y profundamente idealista, ambas cosas, ¿no? Sin embargo, digamos en mi descargo, que lo que he tratado de hacer a lo largo de mi vida es más bien historia que filosofía. Y he trabajado mucho sobre el tema de qué cosa es, digamos, cómo es que volvemos al pasado desde el presente, ¿no? ¿Cómo dialogamos con nuestro pasado teórico y político desde las condiciones del presente? Hace muchos años mantengo una relación de enorme interés por el trabajo de Engels, ¿no? Y básicamente por ese texto al que hizo referencia Graciela, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque me parece que en ese texto están las claves para una lectura marxista de la categoría de patriarcado, ¿no? Engels realiza en ese texto clásico, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, una lectura del patriarcado que permite ver la relación que existe entre la organización del parentesco y el capitalismo. Y esa lectura que Engels hace arroja una serie de claves para interpretar, por una parte, las variaciones históricas de las relaciones familiares y por otra parte, la forma bajo la cual el capitalismo se articula a esas variaciones en las relaciones de parentesco. Y esto me parece muy importante porque lo que hace Engels en 1884, como efectivamente señalaba Graciela,
es poner en cuestión la naturalización de la monogamia. Engels muestra que en realidad la monogamia no es la forma natural de organización de las relaciones familiares, sino que esa forma de organización de las relaciones familiares tiene un origen histórico. Y que el modo bajo el cual la burguesía presenta a la familia monogámica, la manera edulcorada, dice Engels, bajo la cual la burguesía presenta la monogamia y la familia que estaba en proceso de consolidación, ¿no es cierto?, la familia burguesa, mostrándola como si fuera un avance en la civilización, en realidad esa forma de organización familiar está preñada de contradicciones y es producto de un proceso histórico. Para dar cuenta de ese proceso histórico, Engels apela a dos textos que son prácticamente contemporáneos, ¿no es cierto?, que son por una parte el texto de Bachofen, un texto en el cual, ¿no es cierto?, se habla del final del derecho materno y de la redefinición del lugar de las mujeres en la organización familiar. Digamos, la derrota política de las mujeres tiene que ver fundamentalmente con la pérdida del control sobre sus capacidades reproductivas y sobre el producto de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por una parte, el final del derecho materno, que termina con la filiación materna de los hijos, es parte de esa derrota política, y al mismo tiempo la familia monogámica presentada y el individualismo afectivo presentado como un gran triunfo, no es sino producto de un proceso histórico, para lo cual Engels, tras los pasos de Marx había tomado una serie de notas sobre un texto de Morgan, Sociedades Antiguas, a partir del cual se muestra, ¿no es cierto?, que el nacimiento de la monogamia tiene que ver con la disolución de las formas comunales de la vida, digamos, con un momento en el cual las sociedades empiezan a producir excedentes y la producción de bienes de uso se devalúa frente a la posibilidad de acumulación por parte de los varones que toman el control sobre el conjunto de la producción y comienzan a controlar también la vida misma de las mujeres. Es decir, que el patriarcado está ligado el patriarcado es producto de un proceso histórico y el patriarcado varía históricamente en relación con las condiciones más generales de la producción. Esto está ligado también al modo bajo el cual Engels retoma las afirmaciones hechas por él y por su compañero de toda la vida, ¿no es cierto?, por Marx, en la ideología alemana. Un texto al que hace referencia diciendo que fue un texto que Engels y Marx decidieron no publicar y que se publica en realidad solo tardíamente, y un texto en el cual Engels y Marx muestran que la primera forma de división del trabajo es la división sexual del trabajo. Esto es muy importante porque, digamos que la división social y su articulación con la división sexual del trabajo son las que van a ir determinando el lugar de las mujeres, tanto en el proceso de reproducción como en el proceso de producción. Esta intervención de Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, esta operación teórica y política de ligar el proceso de reproducción de la vida a las condiciones históricas, materiales, variables de existencia,
el ligar el proceso de producción y el proceso de reproducción es una de las claves interpretativas del marxismo en relación al lugar de las mujeres. Entonces, me parece que este enorme aporte de Engels va a conocer, digamos, momentos en los cuales va a tener una importancia enorme en los debates feministas, en los primeros años, ¿no es cierto?, de la organización de la socialdemocracia, como se llamaba entonces, europea. Digamos, este texto va a ser discutido por la socialdemocracia alemana, va a ser discutido también por la socialdemocracia inglesa. Hay alguien muy entrañable a quien Engels quería enormemente, Elinor Marx, ¿no es cierto?, que se convierte en alguien que va a... Hay una película preciosa que creo que han hecho recientemente sobre Miss Marx, ¿no? Entonces, esa discusión acerca de la relación entre producción y reproducción, acerca del lugar de las mujeres en la sociedad, acerca de los efectos que sobre las mujeres tiene la individualización, que forman parte de debates que son centrales en la organización política del proletariado a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Son debates que van a tomar tanto la socialdemocracia alemana como, ni más ni menos que Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, que van a ser en ese sentido herederas legítimas de Engels. Entonces, ¿cuáles son, me parece a mí, los problemas que plantea Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado? Por una parte, una crítica de la organización familiar propia de la burguesía y una crítica de la forma contrato como la forma privilegiada de organización de esas relaciones familiares. Porque Engels compara, de una manera que a mí me parece muy interesante y que tiene muchísimo que ver con los debates del presente, el contrato matrimonial con el contrato de trabajo. De la misma manera que los trabajadores no tienen otra cosa que vender que su fuerza de trabajo, las mujeres no tienen otra cosa que perder, devaluada su propia producción, devaluada la producción de bienes de uso y convertida la producción de mercancías en la clave, ¿no es cierto?, de la producción social. Eso deja a las mujeres en condiciones de venderse en carácter de, como decía Graciela más temprano, prostitutas públicas o privadas. Esta crítica del contractualismo que hace Engels, esta crítica del individualismo que hace Engels, son asuntos muy importantes en este momento histórico, porque plantea cuál es el futuro de la forma de organización de parentesco en este momento de crisis capitalista tan aguda. ¿Es posible sostener la forma de organización de familia nuclear? ¿Es posible que esa forma que fue funcional a un momento histórico del capitalismo, el capitalismo de fines del siglo XIX, de hecho de lo que hablaba Engels, era ni más ni menos que de la imposición de un modelo de organización familiar que tuvo una serie de correlatos en el campo cultural y en el campo político. En el campo cultural, a través de la aparición de una serie de novelas románticas que fueron construyendo el relato de la familia monogámica como producto de la libre elección de las mujeres y el amor romántico convertido en el actor estelar, digamos, de esa forma de organización familiar. Lo que dice Engels es que no se trata de un problema de amor romántico, sino que se trata de una forma de organización de las relaciones familiares que tiene que ver con la división sexual del trabajo y que tiene que ver
con privatizar el proceso de reproducción de la vida para que el trabajador llegue limpio y bien comido para ser explotado por el capital. Entonces, fíjense ustedes que ese texto, que durante muchísimo tiempo fue considerado un texto casi una antigüedad, digamos que quienes pertenecemos a la vieja guardia, ¿no es cierto?, sí leímos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como leímos a Alexandra Kollontai, ¿no es cierto? Pero durante muchísimo tiempo, digamos, sobre todo en los 80, el texto dejó de ser leído y apareció como el gran reemplazo de la categoría de patriarcado, la idea de género como relaciones de poder. Es más, hay un texto más que conocido en el campo de la historia, ¿no es cierto?, que es un texto de John Scott, que se llama La categoría de género como categoría de análisis, no me acuerdo exactamente del título, pero debe ser uno de los textos más citados en el campo de la historia, y no solamente en el campo de la historia, sino en el campo de los estudios de género. Y lo que hace en ese texto John Scott es descalificar absolutamente la utilización de la categoría de patriarcado por su carácter ahistórico. Entonces, el texto cayó en una especie de olvido para aparecer alrededor de mediados de los años 80, para aparecer citado, aunque no específicamente trabajado, un texto de los años 80, que es un texto más que conocido, el texto de Heidi Hartmann, sobre el matrimonio infeliz entre feminismo y marxismo, que es un texto muy importante y que es un texto que va a plantear esto que Paula señalaba, ¿no es cierto?, de, por una parte, ¿no es cierto?, la opresión capitalista y por otra parte la opresión hacia las mujeres, la teoría del doble sistema de opresión, por una parte capitalismo y por otra parte patriarcado, lo cual tiene consecuencias, digamos, consecuencias políticas, ¿no?, consecuencias en la forma bajo la cual se piensa la organización política de las feministas. Coincido con Paula en que el momento más fructífero de relectura del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado fue efectivamente los años 70, la llamada segunda ola, donde aparece un debate. No es solamente el marxismo el que ha utilizado la categoría de patriarcado, digamos, hay múltiples usos de la categoría de patriarcado. Uno de esos usos es el uso que llevan a cabo las feministas denominadas radicals, que consideran el patriarcado como un sistema a través del cual el conjunto de los hombres explota al conjunto, más que explota, domina y controla al conjunto de las mujeres. Creo que en esta manera de pensar el patriarcado, que es la manera bajo la cual lo piensa Kate Millett, por ejemplo, e inclusive Juliet Mitchell, en un texto en el cual el patriarcado pierde sus raíces materiales para convertirse, ¿no es cierto?, más bien en una ideología, en un mecanismo de control de la subjetividad de las mujeres, sin que tenga una base material de explotación. Es decir, eso fue generando, digamos, un cierto consenso que tendió a considerar el patriarcado solamente como una forma de dominación, como una forma de control, y no como una forma de explotación, ¿no? Creo que este asunto de la doble vía, este asunto de pensar el patriarcado como control del trabajo doméstico de las mujeres o del trabajo de reproducción de las mujeres, como control de sus capacidades reproductivas,
como control de la capacidad de reproducción de la vida humana que las mujeres tenemos y como control de la sexualidad. Esta forma bajo la cual Engels ve el patriarcado como vinculado a la explotación, a la dominación y al control reproductivo y sexual de las mujeres, me parece que es un aspecto fundamental para la consideración para la conceptualización del patriarcado, porque si no, terminamos pensándolo exclusivamente como una relación de dominación, cuando en realidad también está basado en la explotación del trabajo. Como señalaba muy bien Paula, en los años 60-70, como consecuencia también de una transformación del capitalismo, se hicieron visibles, se hizo visible el trabajo doméstico. Esto llevó a una serie de debates acerca de qué relación había entre capitalismo y patriarcado y qué contribución al capitalismo hacía el trabajo de las mujeres, que tiene una multiplicidad de voces, intervenciones, una cantidad de bibliografía enorme. Entre esa bibliografía está el famoso texto de Margaret Penston acerca del modo de producción doméstico, el texto de María Rosa Dalla Costa, Las mujeres y la subversión de la comunidad. Del texto de Dalla Costa, una de las cosas que me parece más interesante es el poner el foco en que la individualización, la forma de organización familiar, la familia monogámica y aislada, es una forma que perjudica de manera muy especial a las mujeres, ¿no? Porque las convierte en personas aisladas, en espacios aislados, sin tener acceso a la producción pública, sin tener acceso no solamente a la producción pública, sino a la palabra pública. Uno de los aspectos fundamentales del ascenso del capitalismo industrial es precisamente la conversión de las mujeres blancas en trabajadoras domésticas y madres, porque las mujeres racializadas siguieron siendo trabajadoras a cambio de un salario, razón por la cual en los años 70 uno de los cuestionamientos fundamentales de Angela Davis a la idea del salario para el ama de casa es que había un montón de mujeres que no estaban siendo consideradas, que eran las mujeres que hacía mucho tiempo cobraban un salario por el trabajo doméstico, que eran las mujeres racializadas. Me parece que este es un aspecto bien interesante del debate que hay que considerar. Digamos que en los años 80, 90, hubo un cierto retorno sobre el debate del patriarcado, pero en una clave muy distinta. Hay un texto de Carol Pateman, ¿no es cierto?, que retoma el debate acerca del patriarcado, pero lo retoma en relación con el problema del contractualismo, que lo retoma en relación con otro campo de problemas, ¿no es cierto?, mostrando, ¿no es cierto?, Pateman hace una genealogía del debate acerca del patriarcado, mostrando cómo, mostrando las intervenciones de John Locke a inicios del siglo, mediados del siglo XVII, en relación con la crítica de
la crítica de un autor contemporáneo de Locke, que es John Filmer, tratando de producir un proceso que es muy interesante para la concepción contractualista de la política, que es la escisión entre cuerpo real y cuerpo político. Es otra línea de debate sobre el patriarcado, no una línea que esté en consonancia con la concepción marxista, pero no deja de tener interés en relación con el tema de la ciudadanía, por ejemplo. Trabajé este texto mucho tiempo, precisamente porque trabajaba sobre el tema de la ciudadanía. Alejandra, perdóname, te interrumpo para ver si podés ir cerrando, que nos queda un poquito de tiempo para que puedan por ahí alguna pregunta de los estudiantes o... Perfecto. Me parece que en este momento, digamos, el retomar el debate sobre la relación entre capitalismo y patriarcado tiene que ver con una serie de aspectos que son planteados en el texto de Engels y que tiene que ver con la relación entre la organización, la crisis de reproducción de la vida bajo el capitalismo y la crisis de las formas de organización del parentesco y de las formas de relación con la naturaleza. Hay en esto, Paula lo señalaba y a mí me parece importante retomarlo, hay en esto un texto de Maria Mies que es muy interesante como para pensar cómo la dominación patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres está fuertemente articulada con la dominación de la naturaleza y con el nacimiento de la ciencia moderna. Es decir, que el debate del patriarcado, para sintetizar, por una parte, digamos, se vincula con la discusión acerca de la relación entre capitalismo y formas de organización del parentesco. El debate acerca del patriarcado se vincula con las formas de articulación entre la división social y la división sexual del trabajo, y el debate del patriarcado se vincula también con el tema de la relación entre producción y reproducción de la vida y naturaleza, que es una discusión que en el presente tiene muchísima importancia para los conflictos feministas en nuestra América. Bueno, gracias Alejandra también. La verdad es que seguro hay muchísimas preguntas, comentarios. Seguiríamos un rato largo, pero bueno, están también en el teórico desde hace unas cuantas horas. Entonces, si quieren, podemos habilitar el chat para que puedan hacer preguntas, comentarios, algo que quieran debatir. Abrimos por ahí o piden la palabra y hacen alguna breve pregunta o la ponen ahí en el chat, ¿les parece? En YouTube hay una persona, Aranza Álvaro, que pregunta sobre si los radicales plantean que justamente el sexo es la base material de la opresión. No sé si Alejandra, Paula o... De eso se trata precisamente, digamos, las radicals en los años 70, sobre todo Kate Millett, es un texto muy, muy conocido, el texto Política Sexual, ¿no es cierto? Ella plantea que es el sexo la base material de la opresión
y esa manera, digamos, la manera bajo la cual las radicals leen el patriarcado, se va a ir convirtiendo poco a poco en la forma dominante de lectura del patriarcado, es decir, el patriarcado como un mecanismo de dominación sexual sobre las mujeres, de control sobre sus cuerpos y de ejercicio de formas de violencia sobre esos cuerpos, ¿no es cierto? El texto de Millet es un texto muy conocido y es un texto en el cual, digamos, la mayor parte de los ejemplos muestran la sexualidad masculina como una sexualidad violenta y apropiadora del cuerpo de las mujeres, ¿no? Sí, para la época que menciona Alejandra en relación a Kate Millet, también Shulamit Firestone escribe La dialéctica del sexo. El tema no es que la opresión hace responsable, digamos, o las causas de la opresión es el sexo. En todo caso, las causas tienen que ver con precisamente la base material de lo que tiene nuestra capacidad reproductora como mujeres, que es el producido. Yo por eso les traía a Naroski, o sea, esta idea de producir personas, la capacidad reproductiva, que es lo que desvela a los científicos varones, por ahora sigue estando como resorte en el vientre de las mujeres. Por lo tanto, para la acumulación, por eso hablaba de todas las formas económico-sociales, para la acumulación, el tema de controlar el cuerpo de las mujeres y haber pasado de esto que contaba Alejandra, del derecho materno a la filiación paterna, necesita irremediablemente controlar la reproducción de las mujeres y formatea, para utilizar una jerga más próxima a las jóvenes, formatea toda nuestra sexualidad. O sea, todas nuestras capacidades de goce están puestas al servicio de ese control. Por eso es preocupante que ahora, en las últimas décadas, se nos venda a las más jóvenes esta idea de libertad sexual o de liberación en términos de utilizar las nuevas tecnologías para la exposición, a las más jovencitas, lo que se llama ahora el porno feminismo y cosas por el estilo, cuando en realidad lo que se está haciendo es utilizar ese control sobre nuestros cuerpos como una forma nueva, entre comillas nueva, que alude a lo más antiguo, es precisamente ese formateo de nuestra sexualidad. Por lo tanto, no es el sexo el responsable de la opresión, sino esa relación entre la acumulación y la explotación vinculada con el lugar que ocupamos las mujeres en esta división sexual del trabajo. Ahí en el chat escribieron un comentario que dice, con respecto a lo que dijo Alejandra de género y racialización, hay una etnografía muy interesante que realizó Aquino Moreschi de las mujeres zapotecas que trabajan en el servicio doméstico en Las Vegas, Estados Unidos. Y yo, en relación a esto que estaban planteando, recordaba también el debate que, si no recuerdo mal, fue en uno de los primeros congresos de mujeres internacionales, en el que Domitila Barrios de Chungara discutía con las mujeres liberales de Estados Unidos, diciéndole, bueno, nosotras no somos iguales, somos mujeres, pero ustedes quieren libertad para que nosotras seamos sus sirvientas. Yo me levanté a las 4 de la mañana en una casa de piso de barro, ustedes llegaron a este congreso en una limusina con sus trajes cosidos por mujeres obreras. Me parece que ahí también hay una discusión que es muy actual con el feminismo liberal y que tiene que ver con la cuestión de clase y cómo pensamos la emancipación de las mujeres como parte de la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? Y que el hecho de ser mujeres no nos hermana de por sí, si no lo atravesamos con la cuestión de clase. Y me parece que hay un debate también interesante que nosotros en la cátedra venimos
de alguna manera aproximando algunos abordajes que también entra en discusión con lo que ahora se plantea desde el feminismo comunitario y que tiene que ver con una reivindicación de las mujeres de los pueblos originarios y el impacto de la conquista en términos de imposición de relaciones patriarcales y de opresión en términos raciales, pero que desdibuja un poco la cuestión de clase también en términos de la imposición y la expansión del capitalismo. Es como muy largo todo por ahí. A ver, yo sobre ese tema creo que lo que sucede hoy con el planteo, con la mayor parte de los planteos relacionados con la racialización, es que se ve la raza como un factor de opresión, no como un factor de explotación. No se puede pensar en esto que dice Angela Davis tan claramente en mujeres, mujeres clase y raza, perdón, que es un texto en el cual ella traza, digamos, una historia muy interesante acerca de cómo las mujeres negras eran mujeres en el momento de la violación y trabajadoras en el momento de la explotación. Es decir, cómo esa situación uy, Dios mío, esto está, no, va a seguir sonando. Cómo esta situación, digamos, por una parte de explotación y por otra parte de opresión, de control de la sexualidad, de control del producto, digamos, de la capacidad reproductiva de las mujeres negras, cómo la racialización produce experiencias diferenciales en las mujeres en relación con la clase y con la racialización. Porque, de hecho, la experiencia de la maternidad, presentada como una experiencia maravillosa o como una experiencia de fragilización para las mujeres blancas de clase media, es una experiencia de paridoras para las negras, que lo que producen es una mercancía que va a ser vendida en el mercado, digamos, ¿no? Frente a esta visión que tiene Davis, que articula clase, raza, y raza en el sentido de racialización, no de... Hay toda una discusión sobre el uso de la categoría etnia, bastante interesante y pesadita, ¿no? Yo diría que lo que sucede en este momento es que el problema de la racialización es visto en términos identitarios, y eso hace que se piense en términos culturales y no en términos, claro, no en términos de la estructura de la sociedad, ni clase, del capitalismo, y no se piensa en términos de clase, ni se piensa por qué en este momento el asunto de la racialización es tan importante en una fase del capitalismo en la cual el capitalismo avanza sobre la naturaleza convirtiéndola en mercancía, y avanza sobre zonas habitadas antes por personas que eran marginales al capitalismo, digamos. No sé si se puede usar el micrófono. Dale. Ah, ok. Bueno, en principio me voy a poner en la cámara. Sobre todas estas cosas que estuvieron comentando todas las compañeras, bueno, y en principio también agradecer porque un hombre participa en una charla sobre patriarcado y todo eso, pero con todo lo que estoy escuchando me parece muy interesante lo que estaban diciendo recién las compañeras sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer, ¿no? Esa que sabemos que entre el capitalismo se ha convertido en mercancía. Ahora bien, yo sostengo que un cambio muy profundo que se ha realizado ahora en los últimos años, y se vio mucho más acá en la Argentina, lo han realizado las mujeres, ¿no? Con respecto al avance del feminismo.
me parece que es lo que más ha oxigenado los cambios por estos lares, ¿no? Más que nada sobre Latinoamérica, el subdesarrollo y todo eso. Pero también lo que estoy viendo en algunos aspectos es como que eso también está cooptado por el propio sistema. Quiero decir, hoy desde un shampoo se está utilizando como un discurso pseudo-feminista para vender otra mercancía y eso. Yo creo que ahí va el aspecto, ¿no? En lo que están diciendo las compañeras, que se toma el feminismo en algunos aspectos, ¿no? Y se deja la cuestión de clase por otro lado. Eso me parece que es lo más delicado que hay, me parece, con todo el movimiento, ¿no? Que lo respeto, lo admiro, y la verdad que me pone bien por el hecho de que es lo más refrescante que ha resultado en los últimos años, ya digo, de esos lugares como Latinoamérica, sí. Y por otro lado también lo vanguardista del pensamiento, del movimiento, porque entran también a militar y a tocar cuestiones como, por ejemplo, los compañeros trans, queer, qué sé yo, y eso me parece muy rico, que no ha surgido ningún movimiento de esas características. Para sintetizar, digo, todo eso, hay un riesgo de desvío, digamos, si no se mantienen estas cuestiones latentes ahí, en las discusiones, en la militancia, en este tipo de reuniones, en estos encuentros que estamos realizando, por ejemplo, ahora. Es una pregunta abierta, ¿no? Yo quería plantear una cosa, aprovecho, tomo lo que plantea acá el compañero, y una cosa que planteaste vos, María Isabel, que a mí me parece importante. A lo que plantea el compañero, yo creo que sí, que siempre existe la posibilidad de que sea el movimiento de mujeres, como también, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, es decir, que sean metabolizados. Por ejemplo, lo que planteaba Alejandra acerca de transformar el movimiento, el enorme movimiento por los derechos de los negros en Estados Unidos en un movimiento identitario, sería efectivamente hacer romper los lazos entre ese movimiento y las condiciones sociales concretas en las que la comunidad afroamericana trabaja, vive, es más afectada por la pandemia, tiene los mayores índices de informalización, etcétera, etcétera. Es decir, si se rompiera ese lazo, bueno, se pierde en última instancia un filón disruptivo, revulsivo del movimiento, con lo cual vos vas a tener toda la maquinaria para que eso suceda. Con el movimiento de mujeres sucede lo mismo. Creo que las cosas que estábamos planteando acá en términos teóricos, y que me parece que en la exposición de las tres estaba esta idea de que estos debates teóricos tienen un problema de una performatividad política muy alta, porque esto, digamos, la cuestión que estábamos planteando acá alrededor de cómo mirar la opresión de género o cómo mirar el patriarcado y el problema de si mirarlo separadamente o no de la explotación, en términos políticos son dos caminos absolutamente distintos. Inclusive en tu propia intervención, fíjate vos que vos dijiste una cosa que es interesante. Vos dijiste, bueno, un hombre participando de estos debates. Eso tiene sentido desde una perspectiva del feminismo, pero esa misma afirmación desde otra perspectiva del feminismo, en donde uno considera que la opresión de las mujeres es parte de la forma en que se configura históricamente la opresión de clase, esa afirmación no tendría por qué existir, porque ¿qué es lo que más quiero yo? Que esté lleno de hombres, compañeros, trabajadores, compañeros que quieren tirar abajo el capitalismo, que compartan con nosotros estos debates y den espacio para que esos debates puedan multiplicarse en todos los ámbitos mixtos. Entonces, ahí me parece que hay digamos, yo aprovecho y festejo nuevamente este ámbito. Y una cosa que plantea María Isabel a mí también me parece que es interesante y que es una cuestión que está apareciendo mucho, y es acerca de, planteábamos antes, o yo planteaba antes, el problema de la posibilidad de romantización del cuidado y un retorno por otras vías, una especie de retorno novedoso por otras vías a la domesticidad, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión para discutir y que es difícil, que es la idea de si hay una posibilidad
de una suerte de sistema paralelo o sistema alternativo de producción de la vida y de sostenibilidad de la vida a través de las comunidades, los comunes, esta idea de que aparece de los comunes. Yo creo que ese es un debate muy importante. ¿Por qué? Porque por supuesto que uno tiene, en experiencias comunitarias tienen cosas riquísimas, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, esas experiencias comunitarias que intentan evitar la lógica de la mercantilización de los cuerpos, de la mercantilización de la vida, de la mercantilización de la naturaleza, etcétera, etcétera. Son experiencias que pueden efectivamente disputar en paralelo con un mundo mercantilizado, con una naturaleza mercantilizada, con una reproducción mercantilizada. Bueno, ese debate es central porque si no yo creo que podemos alentar la expectativa de una especie de comunitarismo bajo nueva forma que en algún sentido sea abra la puerta a una invisibilización de las relaciones de clase que aparecen con toda la complejidad que aparece actualmente en las relaciones de clase, digamos, porque, a ver, para ser clara, de la misma manera en que las relaciones de clase no pueden ser hoy fetichizadas bajo la idea del overall, porque las relaciones de clase son mucho más que el overall en este momento, es decir, son mucho más que el obrero clásico, varón, industrial, que podría haber en algún momento ocupado el lugar de la centralidad de la relación de clase, de la misma manera en que eso hoy es mucho más diverso y es obrero, es de servicios, es precarizado, es rural, es racializado, es migrante, etcétera, etcétera, de la misma manera que eso es diverso. Sin embargo, es un momento en donde la relación de clase es más generalizada que nunca. Esto que planteaba recién, que me parece Alejandra, si no me equivoco, de un avance permanente de mercantilización que, por ejemplo, expulsa de la tierra, que expulsa de comunidades originarias, que expulsa y que avanza en el intento de transformar en nichos de valorización ámbitos que antes estaban por fuera de la valorización, bueno, lo que hace es avanzar en formas diversas de explotación capitalista. Entonces, colocar a un costado o secundarizar hoy la relación de clase sería efectivamente un problemón. Hola, buenas. Hola, consulta. Acá hay algunas preguntas, no sé, me parece que igual no tenemos demasiado tiempo, yo las leo igual para que queden, son cosas que por ahí podemos retomar en otro momento. Federico plantea, retomando el comienzo de la intervención de Paula en torno al paro como método de acción directa y resaltando el rol de la mujer en la producción capitalista, hay un debate que atravesó muchos espacios, sin duda ponisociales entre ellos, en torno a ciertas corrientes que debatían qué tienen que hacer los hombres. Proponían que cubriesen justamente en sus tareas a la mujer que para. El marxismo, ¿qué posturas ha tenido en torno a esto? ¿Sería invisibilizar el paro? Y otra pregunta en relación a qué comentarios tienen para el separatismo feminista. Entiendo que por ahí son como esto, ¿no? Debates que tienen que ver con la intervención política actual, que dan para muy largo. Siendo las 9 de la noche, yo lo que diría es que si quieren, Graciela, Paula y Alejandra, decir algunas palabras para cerrar, y bueno, y también todas estas cuestiones, nosotros sabemos desde la cátedra que estamos abriendo, como con muchos otros ejes, discusiones que son profundas, que son largas, que no se van a agotar acá, que las seguiremos recuperando en las distintas instancias y otras que tampoco se agotan, por supuesto, en el transcurso de la materia y que son para reflexiones largas que bueno, que tendrán en otros espacios. No sé, si te parece, Ana, le damos unos minutitos de cierre a cada una de las compañeras y cerramos. Me parece perfecto. Bueno, Graciela, ¿querés unas palabras para cerrar? Después Paula y Alejandra. Sí, en realidad dejo dos preocupaciones, sobre todo que no podemos dar respuesta a algunas de los interrogantes que dejaron en el chat. Dos preocupaciones. Una, estar alerta sobre la banalización de la lucha por la opresión histórica de las mujeres.
porque me parece que estamos en plena festín, vamos a decirlo así, estamos en pleno festín de idealismo y donde aparecen estos, entre comillas, nuevos feminismos y todo sirve para un lavado y un fregado, diría mi tía, y entonces esto me preocupa. O sea, hay una gran banalización de 2 siglos de lucha de las mujeres por sus derechos. Y por otro lado, remito, digamos, ante la posibilidad de cerrar esta relación entre patriarcado y capitalismo, el rol del Estado. O sea, ¿qué papel juega el Estado que nace junto con el patriarcado a lo largo de cada uno de los procesos históricos? Y en particular en este momento de la crisis del capitalismo a la que aludía precisamente, Paula. En este sentido, me parece que no podemos pensar en situaciones de transformación social sin pensar en qué políticas públicas tienen consecuencias directas estas reflexiones desde el feminismo o desde el marxismo o desde cualquier, digamos, propuesta bien intencionada desde el progresismo. Dejar al Estado afuera de esto es no poder avanzar. O sea que lo dejo como reflexión. No, yo muy brevemente decir que creo o quizás terminar como empecé, creo que el hecho de que el movimiento se articule con todas las contradicciones que tiene el actual movimiento de mujeres y también con todas las posibilidades que tiene de su banalización, por usar el término que recién planteó Graciela, yo creo que el hecho de que el paro sea la herramienta de articulación abre efectivamente o potencia la discusión sobre el cruce entre género y clase. Y creo que hay que aprovecharla a morir, esa posibilidad que está sobre la mesa. Y efectivamente usarla para pensar, bueno, ¿cuál es ese paro que queremos construir? ¿Quiénes son los protagonistas y las protagonistas de ese paro? ¿Qué papel, un poco tomando la pregunta del compañero que por el chat, qué papel tienen que jugar los hombres? Y yo acá, de la misma manera que Graciela trajo el Estado, yo traigo también las organizaciones sindicales, porque efectivamente hay ahí mucho, absolutamente mucho que discutir en el terreno de en qué medida para las organizaciones sindicales las demandas de género son demandas de la clase trabajadora o no lo son. O son demandas externas, son siempre agregados que merecen una secretaría, que merecen una comisión, pero que no son entendidas como parte de los problemas centrales, fundamentales de la constitución de la relación de explotación. Esa también me parece que a mí que es parte de los desafíos que tiene el movimiento feminista, que es atravesar con una lanza las organizaciones sindicales para reconfigurar la clase trabajadora como una clase generizada, racializada y de composición migrante, donde todas esas demandas no sean demandas o para los días festivos o para las comisiones ad hoc, sino que sean demandas en el centro de la relación laboral, lo cual significa para las organizaciones sindicales el problemón enorme de enfrentar a las patronales por ejemplo, un caso de acoso sexual, de enfrentar a las patronales por la brecha salarial, de enfrentar a las patronales por la discriminación hacia los trabajadores y las trabajadoras migrantes, es decir, coloca a las organizaciones sindicales en el problemón de enfrentar a las patronales. Entonces, creo que ese es un debate también que tenemos que poner sobre la mesa. Muy brevemente diría simplemente que, como decían Engels y Marx, si el mundo se ve invertido es porque está invertido. Es decir, si las mujeres estamos en el centro de la escena, es porque la reproducción de la vida está en el centro de las contradicciones de la reproducción del capital.
Entonces creo que muchos de los problemas que han aparecido acá son problemas para los cuales difícilmente Graciela o Paula o yo tengamos una respuesta definitiva, porque esas respuestas se van acuñando, digamos, al calor de la lucha de clases. Creo que hay que prestar atención a las múltiples caras de esa confrontación, de ese debate. Me parece que tenemos una disputa central en este momento acerca de qué forma de articulación está definiendo esta crisis capitalista entre capitalismo y patriarcado, y me parece que tenemos una dificultad muy seria que tiene que ver con eso de si el mundo se ve invertido, y eso que se ve invertido es que la representación dominante en la sociedad actual es de los sujetos como individuos. Y precisamente por eso muchas de las manifestaciones fundamentales de los feminismos reivindican a rajatabla formas muy extremas de individualismo que me parece que son problemáticas en este momento histórico y a esta altura de las contradicciones del capitalismo, ¿no? Bueno, acá están diciendo que qué potente es esa idea y se está hay todo un debate en el chat acerca de los feminismos y esto que planteaba Alejandra recién. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a las tres, un enorme orgullo que puedan estar participando en este encuentro de nuestra cátedra. Para todos y para todas nosotras es un gran camino de aprendizaje. Así que, bueno, seguiremos ahí en ese camino, debatiendo, incorporando seguramente también muchísimas de las sugerencias de los textos, de la bibliografía y demás. Y bueno, con la intención de reencontrarnos en algún momento para seguirla. Así que, bueno, de nuevo muchas gracias y terminamos acá el teórico de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas por la acción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Va a quedar subido al canal de YouTube de la cátedra las partes que se pudieron mantener como transmisión en vivo, pero además subimos también ese fragmento que quedó ahí en el medio, que no pudo ser transmitido en vivo. Así que bueno, estamos aprendiendo estas nuevas formas. Hicimos lo que pudimos, no sabemos qué es lo que pasó, yo no lo sé, no tengo la menor idea qué pasó ahí, que se interrumpió en algún momento la conexión. Pero todo esto va a quedar, me parece que es un material muy valioso para que volvamos a escuchar, para que nos permita seguir reflexionando, pensando y practicando, practicando en el sentido de lo que es los objetivos históricos de las luchas feministas y de la liberación, que por supuesto viene de la mano con la transformación de esta sociedad capitalista, como todas las panelistas dijeron. Así que, bueno, realmente muchísimas gracias por haber participado de esta mesa, a los estudiantes y las estudiantes que se quedaron y escucharon con mucha atención y pudieron aprovechar este momento, esta iniciativa que tuvimos desde la cátedra. Y bueno, nos quedarán ahí los materiales para seguir pensando y reflexionando, y los materiales que nos han sugerido también para subir a los estudiantes y que puedan también aprovechar esas lecturas. Cristina, no sé si querés cerrar también. No, más que agradecerles a las tres y también a ustedes dos por haberlo organizado, y me parece que es un material valiosísimo para discutir no solo dentro de la cátedra, sino para difundirlo. Así que bueno, les agradezco, hicieron aportes y conceptualizaciones extraordinarias que exceden lo de la propia cátedra. Así que bueno, muchísimas gracias.